Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias, estudiando la licenciatura de Actuaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a hablar sobre el video de Gigantes de México que habla sobre la vida de Lorenzo Zambrano Tredillo. Mis compañeras son Citlali Contreras y Yulu Navarro, y su servidora Arances Cartillo. Bueno, comenzaremos hablando de cómo empieza el video, que habla de Lorenzo Zambrano, abuelo, bueno, el fundador, que era dueño de la cementera de Monterrey, quien tenía una severa rivalidad con el dueño de la cementera de Hidalgo, los cuales tenían muchas pérdidas al estar en constante batalla, por lo cual Lorenzo Zambrano decidió que al unirse ambos tendrían un mayor provecho, formando así a Cementos Mexicanos, quedando él como el director general. Sin embargo, pocos años después de que esto ocurriera, Lorenzo Zambrano fallece de una manera inesperada, dejando a cargo de la compañía al contador y dejando fuera a la familia Zambrano. Después de que Lorenzo, el abuelo, muere, pues el nieto, que también se llama Lorenzo, que en este caso sería Lorenzo III, escucha las pláticas que su papá le cuenta sobre su abuelo, sobre las historias, sobre Cementos Monterrey, y entonces el nieto, decide recuperar la empresa que era de su familia, por lo cual decide prepararse y estudiar, y hace la promesa a su padre de hacerlo. Para esto pues se va a estudiar a los Estados Unidos a la edad de 14 años, y cuando cumple 15 años se regresa, puesto que su papá fallece desgraciadamente, y se queda aquí y tiene que volver a estudiar para prepararse, porque sigue con su objetivo. Bueno, le prometió a su papá de que lo iba a cumplir. Estudia en el TEC de Monterrey, sale como ingeniero mecánico administrador, y después hace una maestría en administración de negocios. Bueno, con esto podemos observar la visión que cuenta Lorenzo Zambrano de recuperar su empresa y cómo se prepara estudiando en administración, en ingeniería mecánica, para poder tener una buena preparación y así recuperar la empresa que era originariamente de su familia. Con esto se presenta a la compañía de Cemex, quien en ese momento estaba a cargo del hijo del contador que había asumido el cargo. Gracias a que su tío estaba dentro del comité, le otorgan el empleo, también debido a su amplio currículo. Como mencionó mi compañera, tenía una ingeniería mecánica de administración y una maestría en administración de negocios. Por lo tanto, lo contratan. Sin embargo, le otorgan un puesto menor en la planta de Torreón, la cual era la menos productiva para su tiempo. Él quería que la planta de Torreón fuera más productiva, por lo cual decidió presentar un proyecto en el cual iba a implementar máquinas, iba a implementar computadoras, pero se lo prohibieron, lo negaron, porque decían que en México todavía eso no existía y que no tenían la suficiente capacidad para hacerlo. Por lo cual decide entonces invertir de su propio dinero para comprar una computadora e instalarla en la planta de Torreón, lo cual fue un beneficio porque las ventas de cemento en esa planta fueron más elevadas. Su propósito era recuperar la empresa familiar, por lo tanto demuestra que tiene la capacidad y cultura para hacer que la empresa suba, que así como él dice que Cemex es una compañía muy pequeña, él piensa a largo plazo, que la empresa crezca no solo nacionalmente sino internacionalmente, y eso se ve después de que asume el cargo de director. Exacto. A pesar de que el director en ese momento se negaba a que Lorenzo obtuviera un puesto en el comité, este es aceptado porque los accionistas que tienen la empresa ven que es un buen elemento para el desarrollo de la empresa. Exacto. En el comité había más personas que estaban a favor para que Lorenzo formara parte de él que personas que no lo querían. Entonces fue por eso que fue parte de este consejo. Pues sí, incluso después, cuando el director anuncia su futura renuncia, Lorenzo es propuesto para futuro director, a pesar de que el hijo del contador
estaba preparándose Sí, para ese preparándose. puesto. Sí. Pero a vista de todos los accionistas del comité, Lorenzo estaba mucho mejor preparado e iba a implementarla a la compañía. De hecho, menciona en el video cómo el comité tuvo que acostumbrarse a la constante búsqueda de riesgo que Lorenzo tenía en su búsqueda por mejorar la empresa. Se nota incluso después cuando se da cuenta que Cemex no es como que la mejor compañía, busca comprar acciones o incluso la empresa de cementera de Anáhuac, cuando se entera que la familia Serrano está interesada en vender porque no le ve futuro a la empresa de cementos. A esto Lorenzo argumenta, de hecho, que siempre va a haber alguien que necesite de un techo y por lo tanto va a necesitar cemento. Exacto. Tiene una visión sobre la compañía y no la suelta, o sea, se aferra a ella y en que puede funcionar. Exacto. Como él decía, el cemento es una industria y se necesita para los hogares. Y mientras las personas necesiten hogares, necesitan el cemento. Después de que compra Cementos Anáhuac, los ingleses quieren vender parte de la cementería tolteca. Sus acciones de la Ajá, cementería sus acciones a la Tolteca. cementería tolteca. Bueno, esto es debido a que los ingleses dicen que México es un país muy inestable económicamente, por lo tanto no quieren tener nada que ver con México, por lo mismo. Entonces Lorenzo lo que ve es una oportunidad de que Cemex crezca, porque la cementera Tolteca era una empresa de igual o mayor tamaño que Cemex. Entonces busca la manera de comprar las acciones. La cementería tolteca, él pensaba que la cementería tolteca estaba tomando muy en serio las pláticas que él tenía con las personas de esa empresa. Sin embargo, Bernardo Quintana le realizó una llamada donde le decía que no era así, que las personas no lo estaban tomando en serio. Entonces Lorenzo lo cita en su oficina y le pide su ayuda para que Cementos Tolteca le venda sus acciones a Cemex. Ajá. Sí, porque tengo entendido que Bernardo era un accionista de la cementería Tolteca, Ajá. por lo tanto tenía privilegios en cuanto a la venta y compra de acciones. Exacto. Cuando compra a cementera Anáhuac, tiene impacto dentro de la capital, ya no solo en los estados. Sin embargo, cuando compra las de Tolteca, su impacto llega a toda la república. A pesar de esto, México atraviesa, que me parece, una crisis económica. Sí, por Carlos. Y es cuando Carlos Salinas implementa el Tratado de Libre Comercio, el cual sí ayuda a México a mejorar su economía. Sin embargo, afecta a compañías como Cemex, ya que abre las puertas a compañías extranjeras. Cuando se hace el tratado de comercio por Salinas de Gortari, los ingleses se interesaban muchísimo en la empresa Cemex de Lorenzo, pero él no quería venderla, no quería tener nada que ver con ellos, porque era una empresa de su familia, era su legado, venía desde su abuelo, su padre, y bueno, su padre ya no, porque se la quitaron, pero era su familia, era su patrimonio familiar para él, o sea, era todo para él, por lo cual no tenía interés de saber nada sobre los ingleses, y por eso decide modernizar su empresa, hace análisis, la estudia y hace algo sorprendente con ella, o sea, la eleva mucho más para decir que Cemex es una empresa que no está dispuesta a venderse a los ingleses. Sí. Igual incluso él dice que vender no es una opción, porque Exacto. le dicen que si quieren vender o comprar, y él mismo dice que vender no es una opción y que entonces él se va a dedicar a comprar las cosas. Entendido que cuando entra el Tratado de Libre Comercio, entran empresas extranjeras, por lo cual Cemex pierde poder. Lorenzo, como Ajá. comentaste, moderniza toda la industria para tener una mayor Exacto. producción, pero incluso busca una inversión en Estados Unidos, busca ampliar ¿no? su mercado. Sin embargo, comienza a tener éxito en Estados Unidos, pero las pequeñas empresas cementeras sí, lo demandan. y multan con justificación legal sobre su producción. Por lo tanto, Lorenzo se ve obligado a regresar al comercio nacional solamente. Exacto, como tú dices, las pequeñas empresas, las Sí, pequeñas pequeñas industrias empresas. hacen una denuncia a la Cámara de la Industria
Entonces esta le exige una tarifa de indemnización y por lo cual se regresa a México. nuestro país. Como él observó que se le cierran las puertas en Estados Unidos, él no se quiso quedar así y buscó más y más y más hasta que uno de sus compañeros del trabajo le dijo que a las empresas españolas, lo que es Sansón y Valenciana estaban dispuestos a vender, Estaban interesados en vender sus compañías de cementos que tenían en España. Por lo cual él hace un viaje y habla con una de estas personas y trata de convencerlo de que se las venda a él, de que se las otorgue a él, porque esa venta tenía mucha demanda, tenía otros postores, pero Lorenzo logró ser el mejor postor de todos y logró la adquisición de esas acciones. Sí, logró la mejor postura ante la Exacto. oferta. Sin embargo, a pesar de esto, adquirió una deuda bastante grande, ya que ningún banco le ofrecía el dinero necesario para enfrentar la deuda, por lo cual recibió el apoyo de Citibank, quien le dio el dinero necesario para comprar estas acciones en España. Sin embargo, a pesar de la deuda que adquirió Lorenzo a costa de adquirir estas acciones, sus ganancias aumentan en gran medida, pero tiempo después las acciones de Cemex decaen debido a la poca confianza que los europeos tienen en él, por lo cual sufre pérdidas, mucha decadencia en la empresa. Sin embargo, como hemos podido ver, Lorenzo nunca se deja vencer por estos obstáculos, siempre encuentra la manera de sacar adelante a su empresa. Exacto, como lo dijo mi compañera, los ingleses pensaban que los mexicanitos, como así nos denominaban, no teníamos la capacidad de llegar a una empresa europea o ser dueños o tener una parte, ser importante en Europa. Sin embargo, Lorenzo les demostró lo contrario, les demostró que nosotros como mexicanos podemos ser eso y mucho más. Sí, de hecho, después de esto, en España hay una crisis económica y las empresas cementeras sufren bastantes pérdidas, y es el mismo Lorenzo quien les enseña a administrar de forma que no pierdan las empresas, o sea, que sigan adelante a pesar de la crisis económica, y es cuando Lorenzo se vuelve un impacto total tanto a nivel nacional como internacional. Después de tanta lucha, logra que su pequeña empresa, como él decía cuando era niño, que Cemex era pequeña, tuviera impacto en, me parece, más de 50 países. La Exacto. empresa estaba evaluada en millones. Cuando Lorenzo fallece el 12 de mayo del 2014, esta empresa queda como un imperio de más de 16 mil millones de dólares y con más de 50, con una presencia en más de 50 países, como mi compañera lo mencionó. Sí, pues con esto podemos observar cómo el esfuerzo que Lorenzo tuvo desde chiquito al interesarse en la compañía familiar, al ser un ávido lector de cualquier tema, hacer maestría, investigación, se preparó para poder llegar a su meta, que era que Cemex fuera una compañía grande. Y como a pesar de todos los riesgos que tuvo, las pérdidas, a todo lo que se enfrentó, logró superarlo y llegar a su objetivo. Lo que me sorprende es eso de que cómo analiza esos riesgos, y a pesar de que esos riesgos son altos, pues él asume las consecuencias y dice, no, pues lo voy a hacer y pues ya. Y entonces eso me gusta, me agrada cómo agarra ese poder, ese liderazgo de él y puede pues emprender la compañía. El nombre del documental, que es Gigantes de México, es un nombre perfecto para esta persona que es Lorenzo, porque demostró lo que somos los mexicanos, demostró de lo que somos capaces, demostró que estudiando, preparándose, las cosas se pueden lograr, y dejó una huella muy importante, dejó el nombre de México en alto, no solo aquí, sino también en Europa.